¿Qué onda, camaradas? Soy Río Rubalcaba y en esta ocasión vamos a traer un nuevo video. Y cuando digo nuevo es que literalmente es nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos videos anteriores son de hace un año aproximadamente, más o menos. Y ahora me gustaría dar comienzo a esta nueva etapa del canal. ¿Por qué? Porque yo ya terminé la escuela. Y ahora sí ya tengo un poco más de tiempo para realizar todos estos proyectos que tengo aquí en la cabecita. Y bien, como ya se habrán dado cuenta, este es un top 8 de autores polémicos, de autores, escritores polémicos que han marcado la historia un tanto temporánea de la literatura a nivel mundial. ¿Por qué autores polémicos? A mí me llama mucho la atención la vida de los escritores más allá de su obra literaria, ¿sí? La cotidiana, las ideologías políticas, forma en desahogarse, la forma de divertirse, toda esta vida que llevan los escritores, pues es demasiado interesante porque pues, son famosos y son normalmente personas un tanto fuera de lo común y hacen cosas extraordinarias, cosas no tanto, cosas polémicas. Entonces de esto se trata este top 8. No pretendo criticar la obra de estos artistas, ni mucho menos su postura. Yo trataré de ser un poco neutro, trataré de no estar definido en la izquierda, ni trataré de estar definido en la derecha, sino más bien daré voz, ¿no?, a lo que aconteció en sus vidas, lo que se hizo eco, lo que hizo resonancia en su historia como escritores. Bien, espero que les guste. Y bueno, también me gustaría aclarar un punto en el que el top está acomodado de 8 del octavo lugar hasta el primero, en donde el octavo lugar es el menos polémico y el primer lugar es el más polémico. Este top va a ser meramente personal. ¿Qué significa esto? Que se presta a la subjetividad y por lo tanto pues va a haber gente que le guste y gente que no le gusta, ¿verdad? Y bien, vamos a comenzar con el puesto número 8. Como ya se habrán dado cuenta, en el puesto número 8 se encuentra Gabriel García Márquez, mejor conocido por su nombre de nacimiento como Gabriel José de la Concordia García Márquez, en donde nació en la Aracataca el 6 de marzo de 1997 en Colombia y muere en la Ciudad de México el 17 de abril del 2014 a la edad de 87 años, no recuerdo, les dejo aquí la edad exacta. ¿Qué fue este hombre? Bueno, este hombre fue un escritor, fue un guionista, fue también un aclamado periodista colombiano. Y bien, ¿cómo surge este par de aguas latinoamericano, ¿no? Colombia ya era famoso, publicó 5 libros en Colombia antes de ser mundialmente conocido. Es decir, cuando salió por fin 100 años de soledad, en Colombia ya era conocido, ya tenía uno que otro premio. Por lo tanto, cuando llega 100 años de soledad a España, es cuando hace ese boom latinoamericano y es reconocido a nivel mundial como algo extraordinario, donde los ingleses tenían a Shakespeare, en donde los españoles a Miguel de Cervantes, y en donde en Latinoamérica teníamos a Gabriel García Márquez. ¿Cómo surge esto? Bueno, pues tras 100 años de soledad marca un antes y un después en la literatura latinoamericana, porque surge a partir de García Márquez un estallido latinoamericano en donde literalmente se le llamó el boom latinoamericano. Márquez crea un gran peso en la literatura, si bien él no crea el género de realismo mágico, él se lo adjudica. De hecho, él es el único escritor del realismo mágico del boom latinoamericano que se autodenomina como el realismo mágico, y él es el único. De los 4 más destacados escritores del boom latinoamericano, pues se encuentran el colombiano Gabriel García Márquez, el que está en este puesto,
el peruano Mario Vargas Llosa, el mexicano Carlos Fuentes y el argentino Julio Cortázar, ¿no? Estos 4 escritores, entre otros, ¿no?, fueron los que marcaron esta forma de escribir, esta aventura, esta magia apegada con ciertos tintes realistas, ¿no? ¿Y cuál fue la característica de este boom de este Gabriel García Márquez? La característica es que antes de Gabriel García Márquez había pocos escritores que sacaban ese power latinoamericano, como lo fue Borges, como lo fue Pablo Neruda, como lo fue Juan Rulfo. Sí, ellos representaban muy bien a su país, representaban muy bien a su mundo literario, pero había otros más, había muchísimos más en donde la literatura era más apegada al pensamiento estadounidense, al pensamiento europeo, y pues nosotros no somos estadounidenses, nosotros no somos europeos, y esto lo entendió Gabriel García Márquez, donde sus escritos estaba bien explicado, se sentía ese ambiente colombiano, ese ambiente caribeño. No importa si eres o no caribeño o colombiano, la característica de la literatura de Gabriel García Márquez es que, sin importar si eres mexicano, peruano, argentino, boliviano, etc., sientes que es parte de tu historia porque, pues bueno, creó algo maravilloso. Evidentemente, los grandes escritos de Gabriel García Márquez está, pues, por ejemplo, 100 años de soledad, El coronel no tiene quien escriba, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos de cólera y evidentemente 100 años de soledad. Gabriel García Márquez gana innumerables premios, en donde se destaca evidentemente el Premio Nobel de Literatura. Este Premio Nobel de Literatura lo gana en 1982 y fue un acontecimiento extraordinario, y a partir de ahí pues empieza lo interesante. ¿Qué es lo polémico aquí? Lo polémico aquí es que Gabriel García Márquez fue expulsado de Colombia en varias ocasiones y fue refugiado en varios países, entre ellos México, en donde duró un poco más de 3 décadas entre idas y venidas, pero duró 3 décadas ahí. Gabriel García Márquez, muy buen amigo de toda esta ideología izquierdista, toda esta ideología socialista, comunista. Lo controversial aquí ocurre o lo polémico aquí ocurre cuando se vuelve amigo íntimo de Fidel Castro. Normalmente, pues Fidel Castro tiene su crítica positiva y su crítica negativa, los hay de ambos bandos, pero se le critica a Gabriel García Márquez por esta amistad con la Revolución Cubana, con esta amistad con Fidel Castro, en donde en ciertas ocasiones Gabo dice que su amistad con Fidel Castro es meramente intelectual. Con Fidel Castro él menciona que es una plática de literatura, es una plática en donde se puede charlar de todo, ¿no? La redundancia, se puede tocar temas de todo, donde se platica muy a gusto, lo da a entender así, y en donde muy pocos saben, dice el propio Gabriel García Márquez, muy pocos saben que Fidel Castro era una persona muy inteligente, era una persona muy letrada, y por lo tanto pues se platicaba toda madre con él, y se identificó así chingón con la Revolución Cubana, ¿no? Y lo polémico aquí es que cuando llega a México, ¿sí? Pues aparte del polémico de tener una amistad con Fidel Castro, lo polémico también es que tiene ciertas amistades con la política mexicana, amistades como Carlos Salinas de Gortari, ¿sí? Y pues eso empieza a crear controversia. Tiene amistades con Andrés Manuel López Obrador, tuvo amistades con Elena Poniatowska. Y empieza a tener esas amistades con la izquierda mexicana, o la no tan izquierda mexicana, con políticos muy controversiales en México.
Y aparte, sin mencionar aquí un plus en la controversia, en la polémica de Gabriel García Márquez, es que era un muy amante de la tauromaquia, y eso pues bueno también se presta mucho a discusión. Prácticamente mandaba a la fregada a todos aquellos que le criticaban a Don Gabo, ¿no? por tener estos gustos. Bien, en este puesto número 7 tenemos a Mario Vargas Llosa. Mario, que de nombre original se llama Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, ¿sí? Originario de Perú, exactamente en Arequipa, nació el 28 de marzo de 1936, ¿sí? Ganador de un premio Nobel. Y bueno, Mario Vargas Llosa gana el premio, se le otorga el premio más bien de Nobel de Literatura en el 2010. Fue un acontecimiento muy importante en Mario Vargas Llosa, pero bueno, esto no es lo que amerita este puesto número 7. Mario tiene una extensa, una obra literaria extraordinaria, muy extensa, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos a La Ciudad de los Perros, La Casa Verde, Conversaciones en la Catedral, y más recientemente pues Cinco Esquinas, que lo lanzó en Alfaguara en el 2016. Los primeros libros que lo mencioné son extraordinarios, yo los leí, y marca, aquí sí se ve un poco más de esencia sudamericana, ¿sí? Aquí hay un poco más de esencia sudamericana. Vamos a platicar un poco de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa va a Francia con esta idea de crear una literatura francesa existencial. Cuando se topa Mario Vargas Llosa tiene un programa de radio en ese entonces, en donde empieza a hablar de la literatura latinoamericana que fácilmente se pudiese vender en Francia, ¿sí? o en Europa en general, y se topa con ciertas joyitas como Gabriel García Márquez, con ciertas joyitas como Julio Cortázar, y empieza a ver esta esencia de Latinoamérica, y es donde empieza a crear esta literatura latinoamericana, y es considerado parte del mundo latinoamericano, aunque él mismo pues entra en controversia donde sí es y donde no es. Comienza realmente la polémica de Mario Vargas Llosa. En un principio era un fiel ferviente de la izquierda. Él mismo dice que en una entrevista extraordinaria, a mí me encantan las entrevistas de Mario Vargas Llosa porque tira a brotes, a chorros, sabiduría, y a mí me encanta, ¿no? Él dice que en un principio, ¿no? Todos eran izquierdistas, todo intelectual era izquierdista. ¿Cómo era posible en ese entonces ser parte de la derecha, ser parte del imperio yanqui, cuando esa derecha, cuando ese imperio yanqui o esos partidos de derecha arruinaron a los pueblos de América Latina, desde México hasta abajo, hasta Chile, ¿no? Hasta Uruguay? Los arruinaron y arruinaron el Perú. Entonces, ¿cómo era posible que fuese de la derecha? Entonces, en un encuentro entre Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, amigos íntimos primero de cartas y luego ya después de en persona, ¿no? Van juntos a Cuba con esta fiebre de la Revolución Cubana. Y de hecho, cabe mencionar, y lo comenta Mario Vargas Llosa, que en ese momento Mario estaba más emocionado, estaba más excitado de ver todo esto, ¿no? Porque la Revolución Cubana era un evento extraordinario. No era una revolución de comunistas o de socialistas, era una revolución de barbudos, ¿no? Como él mismo dice, una revolución de extraños, de pocos extraños que derrotaron al imperio yanqui, y que era un ejemplo por fin de lo que se podía hacer aquí en América Latina, y lo que por fin podía hacer un comienzo totalmente libertario de América Latina, ¿no? Porque había había otros ejemplos como lo de la Revolución Rusa, lo de Mao, etcétera, lo de Stalin, pero aquí en América Latina no había nada concreto
Aquí se presenta este hecho extraordinario donde Mario está emocionado, más inclusive que Gabriel García Márquez, porque Gabriel García Márquez tuvo una experiencia amarga con Cuba antes de con el Partido Comunista de ahí. Lo corrieron básicamente, y luego después tiene este sabor amargo un poco Gabriel García Márquez, y cuando ambos van a Cuba, pues Gabriel García Márquez le dice: oye, tranquilo viejo, aquí primero conoce y luego ya juzga, ¿no? Gabriel García Márquez se enamora otra vez de toda esta idea revolucionaria, como lo mencioné en el puesto número anterior, y Mario Vargas Llosa también. Con el tiempo, Mario Vargas Llosa se va decepcionando de la izquierda a nivel internacional. Empieza a ver las atrocidades de Stalin, lo que pasa en China, empieza a ver lo que pasa en Cuba, esas promesas fallidas de Fidel Castro, esa revolución que no daba su fruto a pasos agigantados, como Fidel Castro daba en sus discursos de 3 horas, esos magníficos discursos en donde prometía mil y un cosas. Bueno, pues a Mario Vargas Llosa se le empezó a ver que nada de esto ocurría. Pasaban los años y nada de esto ocurría, y Stalin con el yugo ahorcaba a la población rusa, amenazaba a medio mundo, y se empezó a decepcionar, y junto con otros intelectuales, junto con otros escritores, empezaron a criticar a la izquierda, al comunismo, al socialismo a nivel internacional. Entonces el mismo Vargas Llosa dice: bueno, es que en ese entonces era muchísimo, si querías ser un escritor famoso, si querías ser un escritor hasta cierto punto tranquilo, había 2 opciones. Si querías pasar de forma tranquila y de una forma famosa, pues tenías que alabar a la izquierda y no hacer críticas a la misma. Pero si querías tener un pensamiento propio, ¿no?, pues también ibas a tener una carrera un tanto difícil, un tanto broncosa. Hay innumerables entrevistas de Mario increíble. Hay una extraordinaria en donde se encuentra, creo, él y Octavio Paz y otro escritor, no recuerdo quién, en donde Mario se barre definitivamente a Octavio Paz, en donde, pues bueno, dice que México es la dictadura perfecta, ese punto medio, y bueno, se empieza a alejar con los años de la izquierda, se empieza a alejar de Gabriel García Márquez tras ese accidente en donde, pues por una mujer se hace un pleito, y Gabriel García Mario Vargas Llosa le suelta un golpe a Gabriel García Márquez. Hay una foto sumamente famosa que aquí se va a poner. Una foto sumamente famosa en donde se dice que Gabriel García Márquez vio el golpe, vio el moretón, e inmediatamente dijo a alguien que le tomaban una foto. Y a mí se empezó a distanciar de todo este movimiento, inclusive del boom, empezó a crear otro tipo de literatura, y donde empezó a ser criticado, aparte de que no era el típico izquierdista del boom, también empezó a ser criticado porque empezó a apoyar pues algo totalmente inaceptable. Empezó a apoyar una democracia, empezó a apoyar especialmente esta clase de democracia que se vivía en los Estados Unidos, y empezó a alentarse con esto, empezó a apoyar ciertas democracias en Sudamérica, y pues bueno, empezó a tomar una postura que actualmente él mismo se considera, al menos de las pocas entrevistas que he visto sobre este tema, socialdemócrata, ¿no? Él también es muy criticado porque ahora pues tiene un sentido un poco más burgués, crítico severamente al estalinismo, crítico severamente hasta literalmente la muerte de Fidel, a la revolución cubana, a los Castros, a los Castros. Fue muy polémico porque también apoyó ciertas dictaduras perfectas, como el pasado en el Perú, apoyó ciertos presidentes, ¿no?, que entraron en controversia, etc. Y bueno, el puesto número 6 es el siguiente.
Henry Charles Bukowski, mejor conocido por Charles Bukowski. Vamos a empezar con Charles Bukowski. Charles nació en Andernach el 16 de agosto de 1990 y muere en Los Ángeles, California en 1994. De la vida de Charles está muy entretenida desde un principio y desde un final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Charles 73 años, y se le detecta leucemia un año antes. Esto significa que ahí, y de hecho aquí está la primera curiosidad y por la cual está en este top, Charles le detectan la leucemia y dicen que le queda un año de vida. Al quedarle un año de vida, a los 72 años descubre que puede escribir sobrio, y eso es algo que pues simplemente es sumamente chistoso. Y bueno, ¿quién fue Charles? Charles fue un escritor y poeta estadounidense, alemán, nacido en Alemania, en donde su vida ha girado en este tópico. Es por eso que se encuentra en el puesto número 6, porque ha girado en un tópico de excesos, de alcohol, de mujeres, etc. A lo largo de toda su vida fue experimentando estos tres tópicos principales que como mencioné, fueron el alcohol, las mujeres y la melancolía, la miseria de tener una vida cotidiana. De hecho, él llegó a comentar en alguna ocasión en una entrevista muy interesante que por cierto estaba tomando, decía que el alcohol era algo pendiente en la vida del ser humano, porque esto indicaba que esta persona podía sobrevivir un día más, es decir, sobrevivir a la cotidianidad, sobrevivir al trabajo, sobrevivir a la familia. Se tomaba sus cheves, se ponía hasta la madre, al día siguiente tenía una cruda tremenda, pero a las horas siguientes pues simplemente podía seguir con su vida, ¿no? Eso era el argumento de Charles, y de hecho todas sus historias, sus cuentos, sus poemas tienen cierto tono melancólico. Bueno, no todos, hay mucho otro que es un poco más alegre, pero Charles se caracteriza por eso, ¿no? Esa vida miserable que hay atrás de todo este glamour, ¿no? De todo este glamour que se vende por sí mismo el artista, ya sea pintor, escritor, actor, músico, lo que sea. Esta parte oculta, cotidiana del artista y del que no es tan artista, ¿no? Del que, como él mismo describe en sus poemas, en sus cuentos, describe ese artista de segunda, ¿no? De segunda, que intenta pegar a lo máximo, pero que siempre está frustrado. ¿No? Hay cuentos donde narra historias relacionadas con poetas que están frustrados y terminan recitando poemas en una biblioteca de un pueblo muy lejano, ¿no? Entonces, a esto se refiere Charles. ¿Cuándo empieza a escribir Charles? De hecho, hasta sus momentos más cotidianos los transforman en un arte, ¿no? Charles empieza a escribir en la adolescencia tras un acontecimiento que marcó su vida. Charles Bukowski tenía serios problemas de acné. Ingresa a un programa médico estadounidense gratuito, público, y ahí es cuando se da cuenta que si este producto funciona, si este procedimiento funciona, se lo van a dar a los ricos. Experimentan con los pobres para dárselo a los ricos, y si no, pues siempre va a haber más pobres con quien experimentar. Eso le queda marcado de alguna forma, y por lo tanto pues es ahí donde decide escribir. Y bueno, después de esto, él llegó a dar declaraciones muy interesantes acerca de las drogas, ¿no? Él, en una entrevista muy interesante, deja entender que él está en contra de todas las drogas, específicamente la marihuana, cocaína y todo esto, porque dice que un hombre pues está así que todo fumadote, ¿no? Que no está centrado en la vida. En cambio, el alcohol, como ya mencioné hace unos minutos, te acompaña a tu miserable vida, a tus miserables días, y te recuperas, ¿no? Caes en un pequeño abismo,
y te recuperas. En cambio, para echar las drogas es siempre caer y siempre estar en el avión, nunca levantarte. Sin embargo, varios de sus amigos recuerdan y comentan que después Charles sí experimentó con la marihuana y con psicodélicas, con algunas otras drogas psicodélicas. Y bien, sus libros más conocidos, ya para terminar en este punto, son Correo, ¿sí?, que narra su propia vida en un seudónimo, en todos estos años que pasó trabajando para los correos, en todos estos años donde precisamente tiene un horario, donde después de ese horario se iba a tomar, se ponía una enorme borrachera, se liaba con cualquier mujer y al día siguiente era lo mismo, hasta que una persona lo vio y dijo: te pago $100 al día si tú te pones a escribir. No recuerdo el nombre, lo voy a poner aquí, el nombre del editor, pero esta persona muy grata para Charles y le profesó una eterna simpatía y agradecimiento a lo largo de toda su vida. Escritos de un viejo indecente, que son pues básicamente cuentos, ensayos y poemas, ¿no? Charles se encuentra en este puesto precisamente porque caracteriza ese prototipo de escritor, ¿sí? Es cierto que no es el primer escritor que tiene una vida así un poco alcohólica, no puedo llamarlo de una forma, sino que podemos recordar otro ejemplo como Edgar Allan Poe. Pero Charles lo hace mediático, lo vende, lo hace chistoso, lo hace inclusive comprensible, porque el alcoholismo pues, no es algo chistoso, ¿verdad? Charles dice que él no era alcohólico, que inclusive podía tener hasta un día sin tomar, ¿no? Está aquí en este puesto número 6 precisamente porque hace popular esos estereotipos, ¿no?, del escritor. Y bueno, en el puesto número 5 se encuentra el Che, mejor conocido como Ernesto Guevara. Ernesto Guevara nace en Rosario el 14 de junio de 1928 en Argentina y muere en La Higuera, Bolivia, creo, en 1967, ¿sí? Fue un médico, escritor, político, militar, periodista, deportista, en fin. Ernesto Che Guevara se encuentra en esta posición porque él no es conocido precisamente por ser escritor. Sin embargo, tiene ciertos escritos que se pueden estar relacionados con el ensayo, con la poesía, con el diario, con el acontecer de sus vivencias, ¿no? Ernesto Che Guevara fue un médico, ¿no?, un médico de profesión, en donde desde muy chiquito pues era una persona muy frágil. Tuvo asma desde los 2 años hasta que muere. Y pues bueno, es un personaje emblemático para bien o para mal, y se encuentra precisamente por esto, ¿no? Porque fue parte de la cultura latinoamericana, de la cultura mundial. Es un digno representante, o un representante muy visible de la revolución, ¿sí? O sea, el término de revolución se relaciona, ¿no?, con la figura de Ernesto Che Guevara. Y pues bueno, es muy polémico porque participó en la Revolución Cubana, porque participó en otras revoluciones fallidas como la del Congo, ¿no?, que por cierto tiene varios escritos relacionados con esto. Se encuentra precisamente esto porque él descubrió su vida en base a ciertos viajes. A él le gustaba mucho viajar con su moto, ¿no? En sus viajes a nivel Sudamérica y a nivel los viajes posteriores que hizo a nivel internacional hacia Cuba, ¿no?, que fue donde se enamoró de todo este movimiento y donde decidió participar y tener una amistad muy estrecha con Fidel Castro. Y aquí es otro punto polémico, ¿no?, qué clase de amistad tuvo realmente con Fidel Castro. Libros como es La Guerra de Guerrillas, El año en que estuvimos en ninguna parte, que es donde les mencionaba camaradas acerca de estos apuntes del Congo, y otra vez, que es precisamente cuando otra vez regresa al Congo. Y en cuarto lugar se encuentra Octavio Paz, o como tiene su nombre de nacimiento, Octavio Irineo Paz Lozano. Nace en la Ciudad de México en 1914, el 31 de marzo,
y muere el 19 de abril de 1998. Un sujeto que es premio Nobel, bueno, fue un escritor, poeta, ensayista, traductor, y fue muy importante porque ha sido el primer y único escritor en ganar un premio Nobel de literatura. Octavio Paz se encuentra en esta posición por esa ambivalencia que tuvo a lo largo de toda su vida. Es decir, él experimentó, como lo comenté con Mario Vargas Llosa, ¿no? Él experimentó esa necesidad de estar en parte de la izquierda. Sin embargo, a lo largo que fue creciendo, fue criticando duramente a la izquierda, fue criticando duramente a la derecha, y sin embargo fue algo muy controversial, ¿no? Porque de hecho allá por los 80s, cuando estaba postulando otro personaje muy polémico, el innombrable Carlos Salinas de Gortari, fue asesor político de Carlos Salinas de Gortari, e inclusive Octavio Paz niega el fraude de 1988 que pasó aquí en México, ¿no? Octavio Paz, uno de los puntos controversiales fue su fallida relación con Pablo Neruda, un ferviente comunista, un ferviente stalinista, que él mismo se autodenomina stalinista, en donde la relación de Paz con Neruda fue separándose hasta tal grado de romper toda relación, ¿no? Octavio Paz tenía planeado una obra poética, una antología poética muy grande que iba a ser Octavio Paz, y en el que se encontraba Pablo Neruda, y simplemente Pablo Neruda dijo: ¿sabes qué? Pues ahí nos vemos, no coincidimos. Y pues bueno, Octavio Paz lo llamó poeta traidor, de hecho. Otro de los eventos más importantes y más controversiales por lo mismo, por esa ambivalencia que tenían sus ideologías, fue que en 1962, en ese tiempo fue embajador de la India, que sin embargo renuncia tras la masacre del 2 de octubre en el 68 en la plaza de Tlatelolco, ¿sí? Él renuncia en forma de protesta y en forma de queja, y empieza ahí a criticar a la política mexicana. Y uno de los acontecimientos más entretenidos, que de hecho aquí dejo el video en la descripción de fue una discusión que hubo entre Mario Vargas Llosa en el puesto, precisamente en este top, y Octavio Paz, iba a decir Octavio Neruda, y Octavio Paz, donde en un programa de Televisa, Octavio Paz se encuentra muy enojado, muy contestón, muy rebelde, porque Mario Vargas Llosa lo ataca, ¿no? Y argumenta que México, como ya lo comenté, vive una dictadura perfecta. O sea, México no vive una dictadura militar, no vive una dictadura de izquierda, no vive una dictadura de derecha, sino que vive una dictadura perfecta, es decir, una simulación de democracia, en donde te ofrecen la mierda número A y la mierda número B. Por lo tanto, cualquiera que elijas, el ganador siempre va a ser los altos mandos, ¿no? Y es precisamente lo que aquí donde explotó Octavio Paz, y simplemente fue algo muy entretenido ver esto. En el lugar número 4, precisamente por esa ambivalencia, que es de izquierda, que no es de izquierda, que se dice que es de derecha, pero que apoya el centro, pero que lo critica, que renuncia a la embajada por apoyo a la masacre del 2 de octubre, pero que apoya años después a Carlos Salinas de Gortari, ¿no? En fin, es una controversia este hombre, y es por eso que está en el número 4. Ahora sí se va a poner lo bueno de este video, porque a continuación les voy a mostrar los 3 lugares más polémicos de este top. Y aquí están el peso pesado, lo que en los puestos anteriores simplemente eran acontecimientos esporádicos, era algo que no importaba mucho, vamos, sino que simplemente era parte de la vida del autor. Aquí va a pasar algo muy interesante, porque estos 3 puestos marcaron la vida
de alguna u otra forma del escritor. O sea, que para bien o para mal se fue moviendo la vida de este escritor en base a sus pensamientos y a sus acciones. Mostrar el puesto número 3. Otras personas piensan en un jardín. Otras personas pueden pensar en un palacio. Yo siempre lo he imaginado, mi paraíso personal, como una biblioteca. Es un gabinete mágico, en el cual hay muchos espíritus hechizados. Esos espíritus despiertan cuando los llamamos. Es decir, mientras no abrimos un libro, el libro es una cosa muerta. Borges. Jorge Luis Borges, mejor conocido por Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, nace en Buenos Aires, Argentina, el 24 de agosto de 1899 y muere en Ginebra el 14 de junio de 1986. Ya en sus últimos años o en gran parte de su vida, más bien en cierta parte de su vida, totalmente ciego. El escritor ciego le decían a Jorge Luis Borges. Y bueno, vamos a empezar con que Jorge Luis Borges estaba más orgulloso de leer que de ¿cómo se llama? Que de escribir. Él lo dice en una entrevista, más o menos parafraseando, dice: está bien aquellos que presumen de escribir. Yo estoy muy orgulloso de lo que leo. Y eso fue una frase extraordinaria, porque Jorge Luis Borges pues tiene innumerables cuentos, innumerables ensayos y poesía. Y bueno, esto fue lo que hizo famoso a Borges. Borges es considerado uno de los más destacados de la literatura del siglo XX a nivel internacional. Borges, hay ciertos autores, ¿no?, que se la vivieron un tanto difícil, porque como lo mencioné en los tops pasados, el boom latinoamericano marcó un antes y un después en muchos sentidos, pero específicamente en la facilidad de editar, ¿no? O sea, después del boom, después de estos 4 escritores principales del boom latinoamericano, del realismo mágico, hubo una cierta facilidad en que las editoriales venían a buscarte, o tú las buscabas y te abrían las puertas. Había cierta facilidad, pero antes era muy, muy cabrón, inclusive para los escritores europeos o estadounidenses, ¿no? Que han sido los escritores latinoamericanos. Entonces hubo 3 escritores que marcaron esta pauta y que sobresalen porque no fueron parte del boom, pero sí crearon los cimientos de este movimiento y de otros más, y de la literatura universal en general. Estoy hablando de Pablo Neruda, de Juan Rulfo, y el que está en esta parte del top, en este tercer lugar, Jorge Luis Borges, famoso a nivel mundial en una época en que parecía insospechable, ¿no? La literatura de Borges marca una magia que no tiene tiempo, que no tiene hogar, ¿no? Por eso a Borges no se le puede criticar que fue una literatura europea, ni que fue una literatura latinoamericana. O sea, su literatura era más universal, era temporal, ¿no? Como quien dice. Hubo ciertas personas que fueron parte fundamental de Borges. Borges mismo decía que él tenía pocos amigos, pero los pocos amigos que tenía, dejar de verlos durante muchos años, y cuando se volvían a encontrar, platicar de forma muy amena, platicar de 1000 cosas como si no hubiera pasado un solo día, ¿no? Pero la pieza fundamental de Jorge Luis Borges fue su madre al principio de su carrera, y al final, sobre todo cuando Borges no podía leer y no podía escribir. La madre de Jorge Luis Borges en un principio era la que apartaba los hoteles, la que apartaba los boletos de avión, la que apartaba las fechas de las conferencias, pero después de que paulatinamente fue perdiendo la vista Borges, empezó a ser
de lectora, de redactora, de enviar las cartas, etcétera, ¿no? Fue una pieza fundamental de Jorge Luis Borges. ¿Por qué no se ganó el premio Nobel? Porque el premio Nobel es a pesar de que durante muchos años fue nombrado, escuchaba en las calles que Jorge Luis Borges podía ganar un premio Nobel de literatura, el premio Nobel se lo negaron constantemente por un factor político y porque según Jorge Luis Borges ahí tenía a una persona conocida que decía, esta persona decía, de mí mientras esté vivo no vas a ganar el premio Nobel. Pero la segunda opinión, que es lo que sustentaba de forma lógica, ¿no? la postura de no ganar un premio Nobel de este sujeto, de que no ganara un premio Nobel, era que el premio Nobel es un premio con sentido político. Se lo ganan con ciertas personas que tienen ciertos afines o ciertas ideologías con el premio Nobel. Y aquí es donde entra la polémica y es el motivo por la cual está en tercer lugar. Y bueno, vamos a empezar con esta polémica, una fecha muy especial y muy terrible para el pueblo argentino. Y el 24 de marzo de 1976 se crea la peor dictadura del país argentino, la peor dictadura de la historia, en donde Videla provoca un golpe de estado y se instala en el poder. En ese mismo año, en el 76, el 19 de mayo, Jorge Luis Borges se reúne con Videla, se entrevista con Videla y al final de esa entrevista, o sea, ya el hecho de ir ya empieza a crear eco entre los intelectuales de Argentina y del mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que se junte con Videla? Pero al final, ¿sí? Al final dice Jorge Luis Borges que el general Videla es un caballero, ¿no? Y luego, tiempo después, se junta con el otro dictador y otro terrible personaje de la historia latinoamericana, que es Augusto Pinochet, el dictador de Chile. Se junta con él y hace las mismas reverencias hacia esta persona. Y bueno, en el puesto número 2. En el puesto número 2 se encuentra J.R.R. Tolkien, escritor llamado Ronald Reuel Tolkien, nacido en lo que hoy se conoce como Sudáfrica el 3 de enero de 1892 y muere en Dorset el 2 de septiembre de 1973. Este sujeto es primordialmente increíble porque fue poeta, fue escritor, fue filólogo, fue lingüista, creador de sus propias lenguas, de sus propios idiomas, con su hermana, con sus amigos. Entre el idioma o la lengua más destacada y más importante que fue parte del universo medieval de todo este mundo de Tierra Media, etc. Crea la lengua como por ejemplo el Nordol, el Sinadrin, en fin, crea cierto universo lingüístico para sus propias novelas y eso es algo extraordinario. Después de pasar por una primera guerra, de juntarse con ciertos amigos muy queridos por Tolkien y que poco a poco fueron muriendo tras heridas de guerra y acontecimientos bélicos similares, después de un tiempo Tolkien se hace amigo de S.C. Lewis. Para todos aquellos Lewis, soy pésimo pronunciando los nombres en inglés o de cualquier otro idioma que no sea el mío, así que les pido que me disculpen. Lewis es el creador de las Crónicas de Narnia, principalmente, entre otras historias que son muy, muy interesantes. Se hacen amigos, aunque al principio Tolkien y Lewis no se llevaban muy bien, que digamos, pero con el paso del tiempo se crea una muy buena amistad. De hecho, hay una frase que se las voy a decir ahorita mismo, que dice: si no fuera por el apoyo inalcanzable de Lewis, nunca hubiera terminado El Señor de los Anillos. Durante mucho tiempo nadie pegaba a Tolkien
porque era a cierto punto muy complejo y se tardaba mucho. Simplemente para crear El Señor de los Anillos se tardó 12 años escribiendo El Señor de los Anillos. Y la única persona durante un largo tiempo que fue audiencia de Tolkien fue Lewis. Así que gracias a Lewis en Tolkien tuvo esa confianza, ¿no? Esa confianza de tener a su amigo. Aparte, ciertos elementos de las crónicas de Narnia fueron, o más bien de la literatura de Lewis, fueron adaptados de Tolkien de cierta manera. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre el puesto número 3 y este puesto número 2? La diferencia es que Borges tenía una vida política muy dudosa. J.R.R. Tolkien, lo sorprendente y lo escandaloso, y por el motivo que está en este segundo lugar, es que Tolkien no necesitó de tener una vida pública, política muy escandalosa. De hecho, odiaba abiertamente la ideología de Hitler. Sino lo que pasa aquí es que Tolkien tenía ciertos escritos muy dudosos en sus historias. Es decir, los héroes eran descritos con piel blanca, con ojos de color, muy esbeltos, muy guapetones. Pero había otros personajes como los orcos que tenían nariz chata, tenían piel oscura, decía narices chatas, bocas anchas o de labios gruesos, etcétera, ¿no? Asemejando o describiendo a lo que es la población de piel oscura afroamericana o africana, ¿no? Aquellos sujetos de piel oscura. Los orcos eran descritos, ¿no? Los malos eran descritos, las bestias eran descritos similares a lo que son estas personas. Entonces ahí empieza a crearse cierta controversia. Y aparte, otro de los que estaban, de los enanos, por ejemplo, de los que estaban cerca de los héroes, que ayudaban a los héroes, pues eran descritos con características similares a la población judía o al estereotipo de lo que se tiene de la población judía. Entonces aquí tenemos otra controversia. También él mismo comenta en alguna entrevista lo siguiente: son versiones repulsivas, degradadas de un hombre europeo, seres un poco más feos que las personas de la raza mongol. O sea, inclusive él tuvo personajes que eran tan repugnantes como la raza mongol, ¿no? Entonces se encuentra en el puesto número 2 precisamente porque el contenido dramático, polémico de J.R. Tolkien no es precisamente su vida pública. De hecho, su vida pública fue un poco de estudio, fue un poco de aprender, de escribir, de estar en guerra. Fue un tiempo un poco retraído, pero su polémica, su racismo se encuentra de forma esporádica, pero muy obvia en los textos del Señor de los Anillos, entre otros. La tarea que enfrenta el pensamiento hoy día, de algún modo, no tiene precedentes y exige una forma total nueva de pensar. Este nuevo modo de pensar es más sencillo que la filosofía convencional, pero más complicado aún. Martin Heidegger. Por fin llegamos al primer lugar, y este primer lugar definitivamente lo debía tener sí o sí Martin Heidegger, el filósofo alemán que toda su vida vivió en la selva negra, aquel filósofo que parecía más campesino que un catedrático o un intelectual de Alemania, aquella persona, aquel filósofo que es considerado el mejor de la historia del siglo pasado, superando a Sartre, a Michel Foucault, pues, entre otros, que
revolucionaron este sentido de la filosofía existencial, bueno, él se encuentra en primer lugar. ¿Por qué? El autor de libros como El ser, el tiempo y Caminos del bosque, o qué es metafísica, esta persona que revolucionó la forma de pensar, que intentó darle una explicación del porqué, del sentido de las cosas, fue en un principio una persona muy cerrada, muy solitaria y muy estudiosa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que Martin Heidegger crea un pensamiento, lo plasma en sus libros y lo explica en sus clases. Pero hay un problema. Tras la Primera Guerra Mundial, el pueblo alemán o el pueblo europeo se queda con muchas preguntas, con muchas incógnitas, en donde no sabían qué hacer, ¿no? Preguntas como es el hecho de dónde se dirige la existencia del mundo tras una guerra mundial y por qué existimos, qué nos motiva a ser después de tantas atrocidades, qué es lo que motiva al ser humano a estar ahí, de seguir. Bueno, Martin Heidegger tenía una idea y lo plasmó, como ya lo mencioné, pero tenía en su mente un pequeño problema que es universal en todos los filósofos y más los que crean como una escuelita, ¿no? ¿Cómo llevamos de ese pensamiento, de esa escritura a la acción? ¿Cómo ponemos en práctica todo este sistema? Todos estos pensamientos que tiene el filósofo. Pues bien, Martin Heidegger encuentra por fin la respuesta en el nacionalsocialismo. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler es nombrado canciller e inmediatamente empieza a hacer una serie de estructuras, de reglas, en donde empieza a alimentar este sentimiento de la raza aria. Por lo tanto, todos los puestos públicos, todos los puestos políticos o todos los puestos gubernamentales en general, empieza a crearse una limpia, y todas las personas no arias, o sea, judíos, opositores políticos, etcétera, o cualquier persona no grata para este pensamiento del nacionalsocialismo, empiezan a salir, empiezan a pedir su renuncia, ¿no? En la escuela de Friburgo, el rector de esa escuela renuncia en forma de protesta junto con otros profesores. Todo el mundo sabía que Martin Heidegger, al ser un intelectual ya a nivel renombrado, a nivel nacional y a nivel internacional, todo el mundo pensaba que se iba a ir junto con el rector, porque en ese momento Martin Heidegger pues daba cátedra. Sin embargo, todo el mundo se quedó con la boca abierta al ver el nombre Martin Heidegger como postulado, como posible futuro director. Después de eso, todos los intelectuales, sus alumnos, quedaron decepcionados, quedaron intrigados de por qué. Martin Heidegger queda como rector de esta universidad y queda con una básicamente amplia mayoría, a excepción de 13 maestros que no pudieron votar porque eran judíos, ¿no? A excepción de estas 13 personas, Martin Heidegger alcanzó el máximo poder en la universidad e hizo un discurso muy político, muy fuerte y con tintes nacionalsocialistas. Inclusive el salón principal de la universidad tenía 2 banderas muy grandes que caían hasta el suelo, y una esvástica con esta cruz, y bueno, pues ahí es donde empieza a crearse la polémica desde ya. En ese mismo año, el 1 de mayo, Martin Heidegger se une oficialmente al Partido Nacional Socialista, una fecha muy importante para toda esta ideología, para toda la Alemania nazi. Es decir, a partir de mayo, Martin Heidegger entra al partido,
empieza a escalar y inclusive empieza a crear recomendaciones, a crear discursos, a modificar la ideología de algunas personas muy importantes del nacionalsocialismo, de las SS, en fin, de todo este mundo, de todo aquel que quería ser amigo de Hitler o del grupo de Hitler, personal de Hitler, tenía que pasar por Martin Heidegger. Se puede comprender hasta cierto punto que él quería poner en práctica su filosofía, por eso apoyaba tanto su filosofía, por eso en ciertas cartas escribía, ¿no? En ciertas cartas escribía y usaba términos antisemitas en ese entonces, bueno, y ahorita también, ¿verdad? Pero usaba estos términos porque quería convencer al nacionalsocialismo de que su filosofía iba a triunfar, los iba a hacer triunfar. Es decir, Hitler iba a hacer triunfar a Alemania, a la Alemania nazi, mediante el poder bélico y mediante la dirección. Mientras Martin Heidegger iba a ser el cerebro, iba a ser el intelectual, el máximo intelectual de la Alemania nazi. Y bueno, tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, Martin Heidegger queda totalmente olvidado. Inclusive intentan cazarlo, intentan juzgarlo, pero nunca encuentran un detonante más allá de cuestiones ideológicas que haya merecido la pena para juzgarlo. O sea, no mató a nadie, no sentenció a nadie, simplemente era, como quien dice, puros discursos lo que se encontró de él. Sin embargo, la historia durante muchísimo tiempo que dejó sepultado a Martin Heidegger. Martin Heidegger ya por los 50, por los principios de los 50 creo, renace y empieza a dar cátedra y empieza a dar clases y empieza a dar entrevista. Principalmente por dos factores. Primero por Jean-Paul Sartre y segundo por una chica judía que era su alumna en aquellos tiempos antes de la Alemania nazi y que tenían mucha simpatía entre ellos. Nunca se concretó nada como un noviazgo o algo parecido, pero tenían mucha simpatía. Cuando ocurre lo del poder nazi, ella tiene que emigrar a los Estados Unidos y durante un tiempo muy largo siente ese odio hacia su profesor, su anteriormente amado profesor, y decide deshacerse de su pensamiento y de su vida, todo lo que tuvo que ver con Martin Heidegger. Martin Heidegger, al finalizar la guerra, va a Estados Unidos, se topa con esta mujer y ella prácticamente queda olvidado. Dice o comenta que al momento de ver a Martin Heidegger es como si no hubiera pasado ni un solo día y la plática se reanudó. Ella logra perdonarlo, logra perdonar sus ideas y logra justificar, o más bien decir, lo que todos nosotros pensamos. Que Martin Heidegger era un tipo solitario, era un tipo ajeno al mundo. Cuando llega a ser un nacionalsocialista oficial, sigue siendo ajeno al mundo porque nunca deja de dedicarse a sus escritos. Entonces se perdona, y como ella en Estados Unidos empieza a crearse una reputación, una fama, ayuda a Martin Heidegger a recuperar su vida, junto con, insisto, la popularidad que iba creciendo de Jean-Paul Sartre. Estos dos factores hicieron que, uno por la popularidad y otro por la filosofía existencial, empiezan a retomar otra vez la vida de Martin Heidegger. El problema se encuentra es que la polémica básicamente no abandona a Heidegger hasta el día de su muerte, a pesar de que su hijo argumenta que su padre, Martin Heidegger, nunca fue nacionalsocialista. Lo que incomoda, inclusive cuando ya se le perdonó, ¿no? Lo que incomodó y lo que se le criticó y lo que algunos inclusive hoy en día tratan de desacreditar a Martin Heidegger, de destruir su imagen de ser el mejor filósofo del siglo pasado, cosa que nadie se lo va a quitar. Él nunca negó ni aceptó su pasado.
nunca negó ni aceptó que se unió al nacionalsocialismo. Nunca negó, aceptó que apoyó a Hitler. Inclusive lo que más dolió en ese momento y lo que más duele en la actualidad es que nunca aceptó o negó la existencia o el problema del holocausto, de toda esta solución final, etcétera. Todo este asunto, toda esta indiferencia, este silencio, siguió creando incógnitas, siguió creando polémica en la vida de Martin Heidegger hasta que por fin murió. Y este fue el primer post de Martin Heidegger. Y bueno, pues ya acabamos de mencionar estos 8 escritores totalmente extraordinarios, y me es importante hacer una breve reflexión. La vida de estos escritores pues definitivamente es muy polémica, ¿no? Independientemente de su literatura. Pero yo pienso, yo tengo una idea muy mágica, ¿no? Que puede ser que muchos estén de acuerdo, otros no. Pero lo que escribe un escritor, ¿sí? Suena un poco raro, pero lo que escribe es algo tan increíble que crea su propio mundo, que crea su propio universo. Es tan increíble que la creación supera al creador. Es algo tan increíble que el mundo que crea aplasta a veces al escritor, ¿sí? La vastedad de Martin Heidegger, la filosofía, es el mejor filósofo del siglo pasado, la vastedad, el peso importante de la literatura de Gabriel García Márquez, la revolución y el peso revolucionario del Che Guevara, el mundo mágico y épico de Tolkien va más allá del personaje en sí. Es decir, que El Señor de los Anillos, que 100 años de soledad, que Conversaciones, o La ciudad de los perros, ese fue el nombre, que el ser y el tiempo son, el ser y la nada son obras que van más allá del mismo autor, obras que son universales, que crean su propio cosmos, ¿sí? Y que es tan vasto aquello que es muy injusto juzgar una obra por su autor. Muy injusto, por ejemplo, juzgar a Sigmund Freud, ¿no? O sea, si intentas, por mencionar un ejemplo fuera de los autores de esto, si se intenta criticar o destruir el psicoanálisis mediante Freud, o por la vida de Freud, algo totalmente injusto. Yo creo que muchos conocen a Romeo y Julieta, pero a Shakespeare no, a Don Quijote, pero a Cervantes no, inclusive a Harry Potter no, pero a Rowling no. Realmente muy pocas personas saben quién es el autor. ¿Por qué? Porque trasciende, crea algo más. Y en fin, eso es todo. Espero que les haya gustado, camaradas, este video. Comparte, dale me gusta y nos vemos la próxima. Ese es el regreso de Río Rubalcaba. Bye.